estrellas mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia, poderlas contar, que contar tus bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia, poderla soltar, que contar tus bendiciones en mí, que contar tus bendiciones en mí, que contar tus bendiciones en mí. Aleluya, una alabanza para el Señor, una alabanza para Dios en esta mañana, aleluya. Aquí estamos los redimidos, aleluya, por la sangre preciosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador, Jesucristo, aleluya, aleluya, aleluya. Bien, hermano, le estoy pues saludando a todos los hermanos y los amigos en el nombre del Señor Jesús, y es una bendición estar en esta mañana adorando al más grande, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor, vamos a presentar este servicio, este culto. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos en el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesús, hemos venido, Dios, en esta mañana, Jesús, con un anhelo en nuestros corazones. Padre bendito, te presentamos, Señor, este culto. Nos presentamos, Señor, delante de tu presencia. Oh Dios, glorifícate en esta mañana, Señor Jesús. Hemos venido, Dios, sediento de tu presencia, Padre bendito. Hemos venido, Dios, con un anhelo en nuestros corazones, Padre bendito. Y he de llenarnos de tu presencia, Dios, de tu Espíritu Santo, Padre amado. Glorifícate en esta mañana, Señor Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Saludando de una manera muy especial a los amigos. Nos sentimos contentos de tener a los amigos en esta mañana. Amigo, usted bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Libro de Isaías, capítulo 53, el verso 1 hasta el 5. Libro de Isaías, capítulo 53, del verso 1 hasta el 5. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado él y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
Aleluya, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas, aleluya, fuimos nosotros curados, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy el mundo religioso está celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Aleluya, porque para el mundo Cristo muere, aleluya, y nos visita todos los años, pero para esta iglesia que hemos entendido que Él murió una sola vez, aleluya, y que también resucitó una sola vez, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Botai palavra foi princípio, Amén. único e vivo Dios. É mistério de boa glória, revelado em bom amor. Comunità buona verdad, comunità buona verdad, en nombre de Jesús mi Rey. Comunità buona verdad, nada por comparar. Comunità buona verdad. Aleluya. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever
poderoso nombre está, poderoso nombre está, en nombre de ti, Jesús, mi rey, poderoso nombre está, nada por comparar, poderoso nombre está, y un otro nombre. Aleluya. Aleluya, eres poderoso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, aquí está el Señor en el poder de su Espíritu Santo. Y si ayer no gozamos, aleluya, hoy nos vamos a gozar el doble. Porque en el Señor, aleluya, vamos de triunfo en triunfo y en batallas, aleluya. Jesucristo, viva cada mente y corazón, sabiendo que te paz en tu presencia de Cristo. Y que proclama Jesucristo, toda adicción vaya por, declarando libertad, esperanza en Cristo. Jesús, buen nombre, tan poderoso, vida eterna. ¿Cuántos te quieren que te quiebra cadena o emaíta? Jesús, su nombre está poderoso. Aleluya. De verdad. Jesús, buen nombre. Dice cumbia o emaíta. Poderoso. Aleluya. Vida eterna. Libra cadena, luz en tiniebla, en libertad. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. Hallelujah. I speak the whole name of Jesus. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus
hermoso e inigualable es tu amor. Y nada en este mundo saciará. Aleluya. Jesús, tu copa no se Aleluya. secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, y corazón. Verás su gracia aunque débil soy. De mis errores eres mi redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia Aleluya. es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya. Aleluya. Mientras tenga Aquí está su presencia. Aquí está su presencia. Para te veré. Y Aleluya. nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Hermoso, hermoso. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya. Fuerte ese aplauso para Dios en esta mañana. Aquí está Él en el poder de su Espíritu Santo. Yo no sé cuántos hayan venido en esta mañana con sed, pero aquí hay un Dios en esta mañana que puede derramar agua, aleluya, que puede derramar de su Espíritu
Santo, aleluya. Aleluya, aquí está Él en el poder de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a esperar pues que los hermanos encargados de la ofrenda puedan pasar y puedan recibirlo. Los amigos no están en la obligación de ofrendar, pero si ellos lo quieren hacer, bienvenidos. Y me sacó del mundo donde yo estaba, gloria al Señor Jesús, y me extendió esta invitación, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya, 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 gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a escuchar una alabanza por el... Bueno, un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en este hermoso día llevando mensaje de salvación a todos aquí en la isla de Aruba. Para nosotros es una bendición poder estar con todos ustedes compartiendo palabra del Señor. Tenemos unos hermosos melodías cristianas que hemos estado escuchando durante esta mañana y también más adelante estaremos escuchando la palabra del Señor. Queremos invitarles a todos para que nos acompañen. Estamos con nuestros servicios, estamos los días jueves a las 7 de la noche en Cerro Blanco 6E. Estamos los días sábados 7 de la noche igualmente. Tenemos nuestros servicios juveniles. Así que si tú eres un joven, te invitamos para que vengas los días sábados también 7 de la noche. Igualmente las damas, las mujeres son invitadas para que nos acompañen el día sábado igualmente. Pero también tenemos el día domingo a las 9 de la mañana nuestro servicio de empapiamiento. Así que bombinito urgente por bin cercanos día domingo 9 ordimainta. Tenemos nuestro servicio en empapiamiento. Y nuevamente a las 10:30 continuamos con nuestro servicio de español. Así que estamos de fiesta todo el día domingo y terminamos a las 6:30 de la tarde. El día domingo también una hermosa celebración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar esta canción que están entonando nuestro grupo de alabanza. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, oh how beautiful are you, Lord. It's your word, it's your love. There's a
Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermano, con ese mismo ánimo vamos esperando a este hermano Kevin, que él tiene la dirección de los coros en esta mañana. Aleluya. Bom Deus bendicionar cada um de minha irmã em Cristo Jesus. Amém. E amigo na visita. Amém. Bom vir na casa do Senhor. Amém. Onde nos está a alabar e glorificar em nome de Jesus. Amém. E bom irmã, vão comendar irmã, banda de bom. Você bom vir na casa do Senhor. Onde nos está a adorar Senhor. Ave Mainta. Amém. Amém. Alles gut. Amém, irmão. Começa ânimo. Amém. Não está contento a Mainta, verdade? Mas sobre a presença de Deus tem. Amém. Me meio de nós. E essa é parte importante, irmã. É a presença de Deus. Quanto de vós havem alabar seu nome? Quanto de vós havem exaltar o nome de Jesus? Vão bater os mãos a Mainta. Vão adorar a Mainta, Senhor. Alaba a Jehová, naciones son los pueblos, todos alabarle, porque sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la verdad de Jehová
Jesucristo a mí me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo a mí me libertó. ¿De qué me libertó? Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, qué alegría, llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender. Oh, no hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo hasta la iglesia subir. No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir. El fuego santo cayendo hasta la iglesia subir. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado y nos da seguridad. ¿Cómo es posible vivir sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo es posible vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible vivir sin ti, Jesús? ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¡Aleluya! Aleluya. ¿Cómo es posible vivir sin Él? ¿Cómo es posible vivir sin su amor? ¿Cómo es posible vivir sin su gracia? Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. Amén. There is no one else like you.
No hay Aleluya. otro como tú. Oh, aleluya. No hay nadie como tú, porque grande eres, maravillas haces tú. No hay otro como tú. Aquí está el hacedor de No maravilla. hay nadie como Aquí está el hacedor de milagros. maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay nadie como tú, porque grande maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya. 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 No hay nadie como nuestro Dios. De eso estamos seguros, ¿verdad? No hay otro como Él. No hay otro como Él. Él es único. Él es incomparable. Él es eterno. Él es bendito por los siglos de los siglos. Su nombre es poderoso. Su gloria lo llena todo. Amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que adoramos en esta iglesia. Es a Él a quien le tributamos toda la gloria. Es a Él a quien le tributamos todo el honor. A eso hemos venido esta mañana. A darle la gloria a Dios. Por eso, hermano y amigo, no se quede callado, porque no le estamos haciendo culto ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a la belleza, ni al amor, ni a los placeres. Le estamos haciendo culto al Dios de los cielos, al Rey del universo, al que un día trazó un plan para salvarnos, al que vino a salvarnos un día, al que trazó un plan para redimirnos. Y Él merece que usted y yo le alabemos, le demos la gloria. Él es digno de ser alabado. La Biblia dice: todo lo que respire. Y es que hay que alabarlo. Y el que no lo quiera alabar aquí, el día que se pierda tendrá que reconocerlo. Allá en el sepulcro, en el Hades, el rico quería alabar, pero no pudo alabar. Ahora que podemos alabar a Dios, alábale. Ahora que podemos aplaudir a Dios, apláudale. Ahora que podemos cantarle con el alma, cántele. Ahora que podemos servirle, sírvale. Porque habrá un día en que no podremos hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a presentar a Dios todas las peticiones. Creo que los que estamos aquí, de una o de otra manera, tenemos necesidades.
Hay personas que están enfermas, hay personas que están con problemas, ellos o sus familiares. Hay personas que están viviendo momentos de crisis. Hay personas que están viviendo experiencias y momentos difíciles. Vamos a orar a Dios en favor de ellos. Si usted tiene un problema, una necesidad, yo le invito a que le crea a Dios. Amén. Nuestra hermana Fanny nos pidió oración por su señora madre, por su hermano. Vamos a orar en favor de ellos. Vamos a orar, hermano, por cada necesidad que usted tenga. Tenemos un Dios que es suficiente. Este Dios es suficiente. Este Dios es suficiente. Él lo puede hacer todo. Aquí estamos los que hemos vivido experiencias con Dios. Sanidades, milagros, prodigios. Ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado nuestro destino. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermano, vamos a orar a Dios. Aquí nos piden oración por Juxon Frolic. Vamos a orar también por Luz Estela. Vamos a orar también, hermanos, aquí nos piden oración por las personas que aún no conocen a Dios. Por Henry Ayala, que tiene cáncer. Bueno, vamos a colocar todas estas peticiones delante de Dios. Él puede obrar. Yo le pregunto una vez más, ¿Él puede obrar? Él sabe obrar y tiene el poder para hacerlo. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es creerle en esta mañana. Alguien que pueda creerle, levante sus manos y comience esta oración. Señor Jesús, eterno Dios, Padre Celestial, creemos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti. Tú y solo tú eres suficiente, Señor, para sanar, para obrar, para intervenir, para levantar. Yo te pido, Dios, que tú obres de manera muy especial, Señor, en la vida, Dios, de cada persona que necesita de ti. Los enfermos, los afligidos, los tristes, los angustiados, los que no encuentran salida, Dios, ayúdales. Señor, tú eres nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestra fuerza. Tú eres el que puede obrar, sanar, hacer milagros y prodigios, Señor. Yo te ruego, Dios, que seas tú haciéndolos. Oh Padre bendito, todas estas peticiones están delante de ti, oh Dios. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Ayúdanos y bendícenos, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Tenemos fe en Él. Amén. Tenemos fe en el que puede obrar. No tenga fe en la fe, tenga fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano, por los que cumplen años. Vamos a orar por la hermana Olga, que está de cumpleaños. La hermana Cecilia Solano está de cumpleaños. El Señor Padre, el hermano Miguel Ángel Gustavo también está de cumpleaños. La hermana Sandra Aguirre, la hermana Rosmira, la hermana Liz, la hermana Carolina y Joshua Castillo. El hermano Julián también cumplió años el día de ayer. Y la hermana Estefanía también cumple años el día de mañana. Gloria a Dios. La hermana Rita cumplió años también el día de ayer. Angie también, vamos a orar en favor de ella, que Dios sea obrando. La hermana Sandra, vamos a orar en favor de ellos y vamos a pedir a Dios su favor, su gracia y su bendición por nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. No siempre podemos darle regalos, pero este es el mejor regalo, aunque ellos reciben regalos. Amén. Pero hermano, vamos a pedir a Dios que los bendiga,
que los ayude, que los guarde, que obre en sus vidas. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos y oramos a Dios? Señor Jesús, eterno Dios, Dios de toda gracia, gloria, misericordia y bondad, Dios mío, de manera muy especial te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos y amigos, personas que cumplen años, Señor. Te ruego que les bendigas, les ayudes, estés con ellos, Señor. Les acompañes, Dios eterno, en todo en sus vidas, Señor. Sea un año lleno de tu bendición, de tu favor y de tu gracia, Dios. En el campo espiritual, bendíceles, Dios. Ayúdales, Señor. Guíales, manténles en ti, Jesucristo. Que permanezcan en ti, Señor Jesús. Te ruego, Dios eterno, por sus proyectos familiares, materiales. Ayúdales, Dios, sé con ellos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Oh Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿cuántos queremos oír la palabra de Dios? ¿Cuántos necesitamos que Dios nos hable esta mañana? A ver, como que no todos. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos hable esta mañana? Amén. Hermano, así quiere tenernos Dios, unidos. Y quiero invitarle para que mantengamos unidos. Nuestra iglesia este año tiene un lema. ¿Cuál es? Teniendo un mismo sentir. Hermano, si algo debe haber en la iglesia es unidad. Unidad no significa que todos somos uniformes. Aunque todos somos diferentes y pensamos diferente, hay situaciones que nos unen a todos. Amén. Y yo quiero invitarle, vamos a decirle a Dios que nos hable. Quiera la iglesia, cuide la iglesia. No permita que nadie le hable mal de la iglesia. El que habla mal de la iglesia está dividiendo, está desanimando, está destruyendo. Y esta iglesia, hermano, no es de los hombres. Esta iglesia es de Dios. Así que cuídela, quiérala. Amén. Cuidemos la iglesia del Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Que Dios nos hable, que Dios use a nuestro hermano Edwin esta mañana en favor de nosotros. Que Dios sea hablándonos a todos. Amén. Señor Jesús, invocamos tu nombre santo, Dios maravilloso. ¿Cómo te pido, Dios, que una vez más nos renueves, nos llenes, nos hables de ti, Señor? Que tu palabra pueda llegar conforme a nuestra necesidad. Oh Dios, cuánto necesitamos vivir en unidad. Oh Dios, unánime, Señor, en un cuerpo, en una esperanza, en una fe, en un bautismo, en un Señor, en un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y por todo. Oh Dios eterno, ayúdanos, Padre bendito. Oh Dios, la unidad de la iglesia, Señor. Bendice la iglesia, cuida la iglesia. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Edwin con nosotros y que Dios nos bendiga esta mañana. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la paz de Cristo para todos, hermanos. Qué bendición continuar con ustedes aquí. Vamos a mirar la Biblia en Marcos capítulo 12. Gracias. Evangelio de Cristo según Marcos. Capítulo 12, versículos 28 al 31. Y vamos a ir desarrollando esta enseñanza en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Él está aquí. ¿Cierto que sí?
Bueno, me alegra saludarles, hermanos, amigos. Qué alegría verles, qué bueno tenerles con nosotros. Saludar a mi misionero, mi amigo, hermano William, su familia, a todos. Y bueno, esperamos también tenerles esta tarde aquí a todos en el cierre de nuestra programación, donde hablaremos del amor de Dios. Bueno, dice la Biblia, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el principal o el primer mandamiento de todos? Continúen. Versículo 30, y amarás, 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lean el 31 fuerte. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. Siéntense, hermanos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno venir a la palabra del Señor. Bueno, es una escuela dominical, así que vamos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Hay versículos que los leemos muy rápido, pero el contenido de ellos es muy profundo. ¿Qué significa ser uno en Cristo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuáles deben ser los efectos, los resultados de esa unidad espiritual? ¿Cómo deben vivir los que son uno en Cristo? Vamos a tratar de resolver esas inquietudes esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que yo quiero es que revisemos ese amor por Dios, las implicaciones que tiene, y luego el amor por el prójimo. Al Señor Jesús le hicieron una pregunta determinante, la más importante que le pudieron hacer en todo su tiempo de servicio, de trabajo ministerial en la tierra, en sus días en la carne. Ahora bien, hay alguien aquí, al Señor venían cuestionándolo, venían bombardeándolo de preguntas. Alguien le habló sobre si debían tributar o no, si era lícito pagar los impuestos al César. Luego alguien habló sobre la resurrección y le puso un ejemplo hipotético bastante impensable, ¿verdad? Una mujer que se casa con 5 hombres, todos se mueren. ¿Con cuántos? Con 7. Con 7, imagínense, todos se mueren. Oiga, yo no sé qué pensaba, por lo menos del tercero para allá. Acababa de matar a 3 y seguían casándose con ella, ¿sí o no? Y dele, y mate gente, y mate gente. El hecho de que la vieja sobrevivió a todo, ¿no? Y entonces luego dice la Biblia, y si llega al cielo, ¿con quién se va a casar? Y eso, dijeron, no, aquí lo corchamos. Bueno, pero nosotros tenemos un Cristo que todo lo sabe. Y Él tiene una capacidad extraordinaria para simplificar verdades profundas, hacerlas sencillas al oído humano. Y entonces llega, oiga, después de contestar estas 2 preguntas, también como el otro que se atreve a seguir preguntando, aunque gracias a Dios por eso es que preguntan, porque nos quedan las respuestas a nosotros. Y se atreve otro a lanzarle una pregunta y le dice, bueno, ya que has contestado todo esto, dinos cuál es el primer mandamiento. Lo que en realidad le estaba preguntando este judío a Dios era, ¿con cuál mandamiento yo puedo cumplir toda la ley? ¿O con cuál mandamiento yo resumo toda la ley? Resumo yo toda la ley. ¿Con cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Ahora, había un problema aquí, y es que había una división en cuanto a esa respuesta. Resulta que entre los escribas y los fariseos habían tomado rumbos distintos.
La Biblia tiene 600, o la ley tenía 613 normas. Básicamente era un mandamiento por cada letra de los mandamientos principales del Decálogo. Y el problema era que habían 248 de esos mandamientos positivos y 365 negativos. Y la división radicaba en que para los escribas, el grupo de los positivos eran los principales mandamientos. Y para los fariseos era el caso contrario. Era el grupo de los mandamientos negativos los que más debían ponérsele atención. De tal forma que donde Cristo se vaya hacia uno de estos dos extremos, revelaría una posición poco ortodoxa y además unilateral, lo que conllevaría a que el grupo contrario se levantara contra él. Dicho de otra manera, si Cristo dice que el principal mandamiento está en el grupo de los positivos, bueno, los escribas lo atacarían. Si dice que está en el grupo de los negativos, los fariseos lo atacarían, harían lo propio. De tal forma que él está puesto en estrecho para responder esta pregunta. Sin embargo, la respuesta de Jesús se torna tan contundente, se torna tan completa, se torna tan perfecta, que a este hombre no le queda más que decir, dice el versículo 32, bien, verdad has dicho, maestro. Ese es el principal mandamiento. Así que lo que les voy a enseñar esta mañana, hermanos, es el cumplimiento de toda la ley. Olvídese de no fornicar, de no adulterar, de no robar, de no matar, de no mentir. Si cumplimos estos mandamientos, obedecemos toda la ley. Nos hacemos acreedores a la justicia perfecta de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Que no lo vamos a lograr. Porque nadie puede cumplir con toda la ley. Pero sí se trata de que tengamos conciencia de qué quiere Dios de nosotros hoy. Porque, hermanos, Cristo no le puso tanta atención al tema de la moda, a cuánto debe ir de distancia la falda después de la rodilla o antes de la rodilla, a si se puede maquillar la mujer o no se puede maquillar, si nos podemos tomar una copa de vino, una cerveza, si es malo ir a cine o no. Esas discusiones no estaban en la mente de Cristo. Él resolvía todo con realidades profundas. Hermanos, si entendemos el evangelio, todo lo demás está resuelto. Si tú entiendes cuál es la finalidad de ser cristiano y vivir para la gloria de Dios, te aseguro, todo lo demás está resuelto en tu vida, en tu mente, y lo que harás será para glorificar a Cristo en tu corazón. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Entonces la respuesta de Jesús es el mandamiento más importante, el principal, el más necesario, el imprescindible, el que no puede faltar y con el que se cumple toda la ley, es el amor. Eso es lo más importante. Así que, hermanita, si usted no ama, no importa dónde tenga la falda esta mañana. Lo siento por usted. Es más, si usted es de las que se pone el vestido largo y ancho para venir a criticar a las que no se lo pusieron así, ya perdió. Sí, en serio. Sí, usted puede venir a todos los cultos, pero si le gusta el chisme, hermano, bendito sea Dios. Y aquí no es el que peca y reza empata, ¿no? ¿Están conmigo? Bueno, yo puedo enseñar hoy como si estuviera allá en la Unión Valle. Porque además ya me hace falta estar allá, entonces. Hermanos, vamos a ponernos serios con Dios esta mañana. Y el Señor dice que amarlo a Él debe implicar el corazón, pero no el corazón, todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. De tal manera que todo lo intelectual, todo lo emocional, todo lo volitivo y todos los elementos físicos de la personalidad humana deben estar involucrados activamente en amar a Dios. El amor por Dios, el verdadero amor por Dios, es un amor inteligente, es un amor emocional, es un amor voluntario y es un amor activo. A ese nivel debemos nosotros amarlo a Él, con esa profundidad, con esa sinceridad, con esa realidad. Y para completar, dice el Señor, y el segundo
es semejante. Como que el amor debe ir en dos direcciones. De una forma vertical hacia Dios y de una manera horizontal hacia el prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro. Y es que es real, porque cuando yo amo a mi prójimo, yo no voy a fornicar. Yo no voy a adulterar. Yo no voy a mentir, yo no voy a robar, no voy a cometer asesinatos, no voy a fallar de otra manera, porque hay algo que me restringe, hay algo que me domina, hay algo que me regula, hay algo que me dirige, hay algo que me controla, y es el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Y es como si la Biblia dijera, amar a Dios debe de reflejarse en el amor al prójimo. Porque entre otras cosas, lo que se ve es el amor al prójimo, más que el amor a Dios. Al fin y al cabo, el amor a Dios tiene mucho que ver con la intimidad, con la realidad interna. Pero el amor al prójimo tiene mucho que ver con lo demostrativo, de ese amor que yo tengo hacia Dios. Ahora, Pablo en Corintios capítulo 13, y vamos a ir entrándonos en este tema del amor. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13, en los 3 primeros versículos, Pablo da unas características de el amor. Pablo viene hablando de los dones. Pablo viene hablando de las capacidades, de la efectividad del ministerio de la iglesia. Pablo en el capítulo 12 nos dice que hay por lo menos 3 cosas que la iglesia debe activar: dones, ministerios y operaciones. Entiendas el don como la habilidad propia que Dios pone en cada persona. El ministerio es la actividad de esa habilidad, es decir, cuando la pongo en marcha, en acción. Y la operación es el resultado de poner en acción esa habilidad que tengo. Es decir, la operación es el efecto que produce el ministerio del don. ¿Me queda claro esto que acabo de decir? Entonces, todo cristiano tiene al menos un don. Y si todavía no lo has descubierto, yo te invito para que lo hagas. ¿Cómo se descubre el don? Ministrándolo. Tú tienes que ponerte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas para darte cuenta en qué parte te quiere Él. ¿Qué quiere Él que tú hagas? Ora por los enfermos. Y si alguno se sana, bueno, ya tienes el don de sanidad. Si no se sana ninguno, ya deja de orar, porque de pronto ocurre lo contrario, ¿cierto? Evangeliza, predica, haz obra, lleva un refán, haz un trabajo, sirve en la iglesia, ayuda a barrer, a limpiar, involúcrate en el trabajo de la cafetería, en lo que tengas que hacer, hazlo, porque si hay que producir algo para Dios. Y entonces Pablo entra a hablar de esos dones espectaculares, gloriosos, maravillosos que nos gustan a nosotros: el hacer milagros, el hablar en nuevas lenguas, el don de profecía, la capacidad de administrar, la capacidad de enseñar profundamente la palabra, entender los misterios, todo lo que viene, lo que está ocurriendo y lo que va a suceder. Y todo eso tiene que ver. Pero en el capítulo 13, que pareciera ser, uno lee el capítulo 12 y luego lee el capítulo 14 y parece que hay una línea de pensamiento, pero el 13 pareciera que fuera un capítulo infiltrado, como si Pablo cambiara abruptamente de tema, como que lo que Pablo dijera ahí no tuviera que ver con los 2 capítulos que están en la periferia. Sin embargo, el capítulo 13 tiene todo que ver con lo que está diciendo el 12 y el 14, porque el capítulo 13 nos dice: por favor, entiende que cualquier motivación, que cualquier intencionalidad, que cualquier objetividad y cualquier finalidad de tu servicio en la iglesia debe tener una sola razón, y esa razón es el amor. De tal forma que todo lo que yo haga, debo hacerlo motivado, inspirado por el amor. Y entonces Pablo nos dice aquí en el versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y yo quiero que observemos este lenguaje de Pablo aquí, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, Pablo está diciendo: antes de poner en marcha los dones, yo debo reflexionar y entender qué motiva mi servicio a Dios, qué motiva mi ministerio, qué motiva mi don, por qué lo hago. Hermano, ¿para qué te subes aquí? ¿Para que los demás te vean? ¿Para que se den cuenta que tú puedes?
o que tú sabes, para demostrar tus habilidades, tus capacidades, tus destrezas, para dejar a todo boquiabierto con la manera como expones la palabra de Dios o como cantas o como haces cualquier servicio para Dios. ¿Eres de los que se inquietan cuando al final del evento nadie te agradece? Nadie te menciona en la lista de los que contribuyeron al buen desarrollo de la convención, del campamento, de la programación. ¿Eres de los que buscas el aplauso de la gente? ¿Eres de los que quieres que alguien se dé cuenta que tú estás ahí? ¿Quieres que tu presencia se note? Ten cuidado, porque la pandemia del COVID parece que ya terminó, pero siguió la del narcisismo, que no va a terminar nunca. Y el narcisismo es ese deseo que tenemos nosotros de amor propio, esa capacidad de deleitarnos con nuestra voz, que nos encanta oírnos, dar opiniones, que la gente nos escuche, que se den cuenta que estamos ahí, que tenemos derechos, prerrogativas, privilegios. El narcisismo hace que perdamos mucho tiempo frente al espejo, observando nuestra propia imagen, deleitándonos en nuestra belleza personal, creyéndonos los mejores vestidos de la dominical. Y el narcisismo sí que nos afecta en esto de amarnos. El narcisismo hace que se centre la atención en nosotros. Queremos que los reflectores estén sobre nosotros, que la gente se dé cuenta que aquí estamos. El narcisismo nos lleva a creer que todo lo que ha pasado es por nuestra buena capacidad administrativa, por nuestra inteligencia, y que sin nosotros no podría funcionar esto igual, porque somos la pieza clave, somos el elemento determinante. Y entonces viene y dice Pablo aquí: no importa cuánto tú sepas, no importa qué tanto seas espiritual, en qué nivel esté tu avivamiento, qué tanta demostración externa del Espíritu tengas tú a través de las profecías, a través del conocimiento, a través de las lenguas. No importa que tanto tú ensordezcas a los demás en medio de un culto movido por el Espíritu Santo. Yo tengo que decirte, así sea de manera lírica o poética, si no lo haces por amor, tu melodía disuena, no suena bien para Dios, no es entonada, no tiene el nivel que Dios quiere. Hay alguien aquí que nos escucha y nos ve tal y como somos, y es el poder del Espíritu Santo. Así que dime qué tú vas a hacer, pero dime con qué intención lo vas a hacer, porque Dios no solo mira las acciones, Él pesa las intenciones del corazón. Él observa nuestra motivación interna. Él se da cuenta con qué actitud lo hacemos. En el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo aquí añade los dones espectaculares, mediáticos, los que se dejan notar, los que se dejan ver. Él además habla de nuestro conocimiento profundo de las Escrituras, habla de la ciencia, habla de todo lo que se sabe, habla de todo lo que se tiene, habla de todo lo que se demuestra para Dios, y termina diciendo: si no lo haces por amor, nada eres. Es que, hermano, yo quiero que entendamos el lenguaje. Pablo ni siquiera dice es un poquito, no, te sirve para muy poco o te alcanza para muy poco. No, Pablo dice nada soy. Y nada es nada. Nada no es algo de una cosa, es la ausencia de lo absoluto. O sea, para Dios no calificas. ¿No se acuerda que la Biblia dice: en aquel tiempo muchos me dirán, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos? Los ministerios más mediáticos están condensados en ese versículo. Y luego el Señor les va a decir: ok, muy bien, felicitaciones, me alegra mucho, vamos a condecorarlos. No, hermano, para el Señor solo hay una respuesta. Qué raro, yo no los conozco a ustedes. Yo no sé quiénes son. ¿Tú crees que nosotros podemos sorprender a Dios, impactar a Dios, llamar la atención de Dios? Hermano, estamos aquí y Dios se mueve en medio nuestro por pura misericordia.
por pura gracia, por pura bondad, por puro amor. ¿Me están entendiendo esta mañana? Pero no podemos impactar a Dios. No podemos llamar la atención de Dios. No los conozco, hacedores de maldad. Y luego en el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y Pablo aquí entonces agrega el altruismo que podamos tener, la generosidad que podamos desarrollar, nuestra entrega voluntaria y sacrificial por los demás, esa canasta de amor, esa ofrenda, esa entrega que nosotros hacemos en esta iglesia, ese visitar a los pobres, a los enfermos, a los desvalidos. Pero luego, si no se hace por amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Qué te motiva para actuar? ¿Qué te motiva para hacerlo? ¿Qué buscas a la hora de mostrarte? Este amor debe ser un amor ágape, es decir, nacido de Dios. El amor ágape es el que Pablo continúa diciendo, o continúa, ¿cómo diríamos? Clasificando, determinando, explicando. Él da unas caracterizando más bien, porque Pablo sigue diciendo, este amor, el que tú debes desarrollar, el que yo debo desarrollar, es un amor sufrido. Ay, hermano, es que yo amo, pero a mí no me aman. Ah, bueno, bienvenido al club, de eso se trata. Yo tenía una hermana en la primera iglesia donde fui pastor, que ella un día se me acercó y me dice, pastor, me voy de la iglesia. Hermano, uno está empezando y uno tiene unos poquitos cristianos ahí, uno no quiere que nadie se vaya. Y entonces ella me dice, me voy de la iglesia. Y yo, ay, hermano, ¿cómo así? ¿Y para dónde se va? No, es que no voy a volver a la iglesia, me voy para el mundo. Y yo, bueno, pues primera hermana que es como tan sincera, ¿cierto? O sea, yo nunca había encontrado un descarriado que me avise que se va a descarriar, ¿cierto? Uy, hermano, esa hermana es, ay, hermana, ¿cómo así? ¿Y por qué se va a apartar? Entonces me dice, hermano, es que aquí no hay amor. ¿Ustedes lo han escuchado por ahí? ¿O eso es solo en Colombia que se escucha eso? ¿Aquí en Arbo también? Qué cosas, ¿no? ¿Cómo se dirán papiamentos, no? Hermano, aquí no hay amor. Y entonces cuando ella me dijo así, yo le contesté, hermano, usted tiene toda la razón. Usted mira cómo le cambió el rostro a esa señora. Cómo le mudó y se quedó mirando, porque ya queda como desarmada. Yo creo que ella traía una cantidad de cantaleta para darme. Cuando yo me pongo del lado de ella, ya quedó desarmada y se queda mirando. Pastor, ¿usted también lo ha notado? Yo le dije, claro, hermana, aquí no hay amor. Esto aquí, con esta gente, pero ¿sabe yo qué me he dado cuenta, hermana? Que usted tiene tanto amor para dar. Y la que se iba a apartar me contesta, pues para la gloria de Dios. Oiga, esa frasecita sí es hipócrita, ¿sí o no? Que Dios nos ayude, hermano. Pero muchas veces decimos para la gloria de Dios y lo último que queremos es darle la gloria a Dios. Hermano, para la gloria de Dios, Dios me ha enseñado a amar. Y entonces le digo yo, hermana, ¿qué tal si usted se queda un mes más? Yo la nombro presidente del amor. No me faltó decirle a la doctora Corazón, ¿sí o no? Y nos enseña a amar y luego ya se va. Y de verdad, la hermana se quedó. Hermano, y dice esa señora a repartir picos y abrazos. No, ella se tomó en serio su cargo y un día nos trajo regalos a todos. Menos mal éramos poquitos. Yo le dije a los hermanos, hermano, toca traerle regalos a esa señora porque no, vamos a traerle todos a ella. Y empieza esa señora a dar y cariñosa, pero se metió en el papel y era contenta. Y entonces un día me le acerqué y le dije, hermana, ya se le va a cumplir el mes. Vamos organizando su despedida. Me dice, no, pastor, no, ¿cómo se le ocurre? Yo ya no me voy. Y yo le dije, hermano, ¿y por qué no se va? Digo, no va a creerme. Ya aprendieron a amar. Realmente la que no sabía amar era ella. Porque hay un principio real. Lo que tú quieras que hagan los demás contigo, hazlo tú primero con él. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana aquí? Somos uno en Cristo. Mira, hermano, a mí me impacta cómo Pablo habla de la iglesia en Macedonia. Porque dice, nos rogaron
que les permitiésemos participar de la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. En un contexto rápido, Jerusalén estaba pasando por una hambruna terrible. Macedonia había sido por años un pueblo, unas ciudades muy prósperas, porque tenían minas de oro y minas de plata. Pero el imperio, cuando tomó todos estos lugares, confiscó esas minas y habían caído en una pobreza profunda, extrema. Realmente eran pobres. Y con todo y eso, ellos dijeron: déjanos participar, queremos bendecir a los hermanos en Jerusalén, queremos hacer parte de la ayuda para ellos. Pero no tenían de dónde. Y Pablo dice: y quedamos sorprendidos porque dieron más allá de lo que esperábamos. Aún ellos mismos se dieron. Pero ¿sabe qué es lo más extraño y glorioso a la vez de esta situación? Es que la iglesia en Jerusalén trataba a los de Macedonia como perros, porque eran gentiles. Todavía no se daban a la idea de que el evangelio llegara a los gentiles. Y ellos no dijeron: ah, muy bueno, que los perros somos nosotros, ¿cómo les quedó el ojo? No, ellos no estaban frotando las manos, como a veces veo algunos hermanos dicen: Señor, que se haga justicia. Esa es la única oración que tú nunca deberías hacer, porque donde Dios haga justicia no queda nadie vivo aquí. Hermano, la Biblia es para pensarla. Si Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, tiene que ser que donde lo deje ahí, lo quema con toda la ciudad. Yo me imagino que el testimonio hubiera sido más poderoso. Quemó Dios toda la ciudad menos la casa de Lot. ¿Tú no ves cuando tiembla en algún lugar que la gente sale contento a mostrar los videos? Se cayó todo el barrio menos la iglesia. Porque nos gusta eso. Nos gusta eso. Creernos superiores, creernos mejores. Hermano, lo siento, pero ustedes me dejaron predicar. Nos gusta. Hay hermanos que pelean con otro y luego el hermano tiene un accidente. Ay, no, es que el que se mete con un hijo de Dios. ¿Crees que Dios está cobrando venganza? Donde Dios cobra venganza, tú no tendrías un hueso sano. Porque mientras alguien me ofende a mí, yo he ofendido a muchos. Claro que como decía yo, ¿cómo es que decimos nosotros? Si en algo les he ofendido, perdonen. Ay, todavía lo dudas. Así somos nosotros. ¿Están entendiendo esto de ser uno en Cristo? Tenemos que ser uno en Cristo. Y entonces, hermano, este amor que es sufrido, que es benigno, o sea, aparte de que sufre, no deja de dar benignidad, no tiene envidia. Ay, como si ponen al otro a servir y como si suben a este al altar. Y mira el que está predicando allá. Hay hermanos predicando aquí, gozándose por la oportunidad que le dieron, y tú te pierdes el culto allá. No, Dios te llamó a adorar a Dios. ¿Qué importa quién cante, quién predique? Y si alguien tiene un problema, Dios se lo demandará a él. Pero tú ven y dale a Dios lo que le trajiste a él. Tú sana tu corazón, manténlo limpio para que sea un verdadero adorador, que adore en espíritu y en verdad. Tú adora. Dios no te puso de fiscal. Ese es el único ministerio que Él no entregó. Este amor no es jactancioso. No anda hablando de Él. No anda mostrándose como ejemplo. No anda buscando adeptos. No anda siendo discípulos. No, este amor sabe hacia dónde debe direccionar todo, a la gloria de Cristo. Este amor no se envanece, no importa cómo lo traten, cómo lo golpeen, cómo lo denigren, cómo lo menosprecien. No se acaba, no disminuye, no mengua, no se opaca con el tiempo, no se va deteriorando con el paso de los años. Al contrario, es un amor que fluye, que permanece, que brilla. Es un amor que se mantiene. Es el amor de Dios en nosotros. Decía Spurgeon: le he dado a Dios 1000 razones para que deje de amarme y ninguna ha sido suficiente. Todos los que estamos aquí hemos decepcionado a Dios una y otra vez. Le hemos fallado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Pero dígame si esta mañana no estamos sintiendo su amor, no estamos sintiendo su misericordia, no estamos siendo abrazados por su gracia. Dígame si esta mañana su Espíritu Santo no está aquí. ¿Alguien lo siente esta mañana aquí? No se envanece. No hace nada indebido. No anda entrometiéndose en lo ajeno. No anda pecando. No anda buscando la caída del otro. No busca lo suyo, porque no es egoísta. Primero yo, luego yo.
Cuando se hace algún evento o se hace una venta y los hermanos se están peleando porque separaron el almuerzo y los dejaron de último y van unos adelante. No, este amor no anda pidiendo eso, ni que le respeten la fila, ni que le den el lugar primero a él, ni que le tengan en cuenta. No importa. Mire, los hermanos a veces se casan hasta con un puesto. Yo me siento aquí, yo siempre me he sentado aquí, yo no me muevo de aquí. Y cuando llegan y está ocupado, pero parece que no supieran que yo me hago. ¿Cuál es el problema? Búscate otro. Él no busca lo suyo, él no pelea por lo suyo, él no se irrita, no busca pelear, no busca enojarse. Él se mantiene en control y no guarda rencor. Él perdona a tiempo, él se libera, él cierra la puerta de la amargura y abre la puerta al perdón. Alaben el nombre de Cristo esta mañana. Alaben el nombre de Cristo esta mañana. Oiga, qué nivel de amor, ¿verdad? No se goza de la injusticia. No aplaude cuando se le enferma a la persona con la que él peleó. No está contento porque cayó el hermano. No está satisfecho porque por fin se supo lo del otro. No, hermano, no se goza de la injusticia. Él se duele del dolor ajeno. Él llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Él está sintiendo dolor. Una de las mejores maneras de saber que yo ya he perdonado a otros es cuando esa persona está en una situación de dificultad y yo lo que siento es compasión y deseo por ayudarle a él. Se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este amor nunca deja de ser. Y alguien podrá decir, no, pero a mí me queda difícil amar de esa manera. Eso solo Cristo. Qué raro, porque Romanos capítulo 5 versículo 5 añade: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ese amor de Corintios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Caramba, entonces el Espíritu Santo es algo más que solo hablar en lenguas. El Espíritu Santo adquiere o trae dentro del paquete no solo las lenguas, no solo los brincos, no solo los aplausos, no solo el momento de alegría y de emoción. El Espíritu Santo trae dentro del paquete ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo cree. Ese amor que se da deliberadamente, ese amor que se brinda desinteresadamente. Así que si tú tienes el Espíritu Santo, demuéstramelo amando a los demás. Demuéstrame amando al otro. Ponlo en acción. Eso también es renovación, ¿o no? Y vamos a entrar en otra parte de este amor, en ese amor en acción, en ese amor demostrado. Y ese amor en acción, la mejor manera de demostrarlo es como lo dice Mateo capítulo 6 y está en el marco contextual de la oración. A Jesús lo oyeron orando y se dieron cuenta que oraban muy distinto a él y le pidieron que les enseñara a orar, y él entrega un modelo de oración, pero dentro del modelo, por allá, Mateo capítulo 6 versículo 12, mire lo que dice él aquí. Y perdónanos nuestras deudas. Oiga, hermano, ¿quién puede hacer esta parte de la oración? Yo pregunto, esta mañana, ¿quién de los que están conmigo puede llegar a hacer esta parte de la oración con total franqueza? Señor, perdóname porque yo ya he perdonado a todos los que me han ofendido. Es curioso que cuando Cristo empieza a explicar la oración, la única partecita que retoma es esta. Él no viene a explicar sobre Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o la parte del pan nuestro de cada día danoslo hoy, o la parte de no nos metas en tentación. No, él retoma este versículo, porque él sabe que lo más difícil de toda la oración del Padre nuestro es esta parte. Yo poder decirle a Dios, Señor, perdóname con toda tranquilidad que yo ya perdoné a los que me ofendieron. Porque mira lo que dice el versículo 14. Porque si no perdonáis. Hay versículos muy duros en la Biblia, ¿cierto? Y yo no he visto este versículo posteado en ningún perfil de Facebook o de Instagram o en ninguna casa donde uno visita.
Siempre están los del Salmo 91, el Salmo 23, los que nos dan promesas. Pero mire la advertencia. Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué? Si perdonan. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también les perdonará. ¿Cierto? Y el versículo 15. Mas si no perdonáis. Hermano, ¿es serio este tema o no es serio? Bueno, vamos a hablar de esto un poco más. Ya, ¿esto hasta qué hora va? Bueno, listo. Listo. Entonces tenemos tiempito. No, unos minuticos más. Es que yo quiero que usted entienda esto, hermano. Mire, el perdón salvífico de Dios es amplio, completo, absoluto y eterno. Y ya lo tenemos, ya lo tenemos. Sin embargo, hay un perdón práctico que se aplica no a la justificación ni a la regeneración, pero sí a la santificación. ¿Entendemos la diferencia entre estas doctrinas? La justificación es que Dios me hace suyo, me regala su justicia para yo poder entrar al cielo a través de ella. Sin embargo, yo no me hago bautizar y me entrego a Cristo y creo en Él y enseguida me voy para el cielo. Yo quedo vivo aquí en esta tierra. Y eso implica que debo iniciar un proceso de purificación progresivo, continuo, a través del cual el carácter de Cristo va siendo formado en mi vida y cada vez me parezco más a Él. O sea, Dios no me puso aquí para que acumule años en la iglesia. Dios no me puso aquí para que cruce las manos y los pies y espere a ver cuándo viene Él, porque dijo que ya venía. No, Él me puso aquí para que haga algo mientras me muero o Él viene. Yo tengo que desarrollar el carácter de Cristo. Yo tengo que vivir para su gloria. Yo tengo que andar como Él anduvo y vivir para Él como Él lo hizo. Y eso implica un proceso de santificación. Pablo dice en Corintios capítulo 7 versículo 1, perfeccionando la santidad. Limpiémonos. Para perfeccionar esa santidad debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y luego ahí, carne significa todo lo externo, lo físico, lo visible, las acciones, las palabras, el comportamiento, la forma de vestir, la manera de relacionarlos, la forma de hacer negocios. Pero espíritu tiene que ver con todo lo interno, procesos mentales, motivaciones, determinaciones internas, pensamientos, actitudes, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Así que Dios dice, tienes que trabajar en tu vida tanto afuera como adentro. Y para que lo de adentro sea una realidad, perdona a los demás. Mira, hermano, si usted ya no toma, ya no fuma, ya no fornica, ya no adultera, ya no anda de cantina en cantina, pues es lo mínimo que tiene que hacer. Si usted todavía anda en esas cosas, venga y lo volvemos a bautizar. Seguro quedó mal bautizado. Algo pasó, hermano, pero y aproveche el mar de Aruba, qué cosa tan linda, ¿sí o no? Para que lo bauticen ahí una vez. Pero hermano, eso ya pasó. Mire lo que dice Pablo en Colosenses. Vayan conmigo un momento a Colosenses 3. Oiga, qué linda es la Biblia, ¿verdad? Hermano, enamórese de esta palabra. Lea esta palabra. Viva esta palabra. Disfrute esta palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ¿qué significan estos versículos? ¿Que yo debo andar en santa contemplación mirando toda para el techo? ¿Qué es mirar las cosas de arriba y cuáles son las de la tierra? Pues el versículo 5 nos explica cuáles son las de la tierra. Hagan morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Y aquí no dice, váyalo matando poco a poco, váyale ganando la batalla, váyalo venciendo. No, mátelo ya, hágalo morir. ¿Y qué debo hacer morir en mi vida ya? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Bueno, ya, gloria a Dios, ya no hay fornicación, ya no hay impureza, ya no hay pasiones desordenadas, estoy controlando los malos deseos, la avaricia la tengo a raya y no soy idólatra. No te felicita Dios. No te dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. No. Versículo 8. Pero ahora,
Es decir, ya que estamos en Cristo, bautizaditos, organizaditos, bien vestiditos y que cantamos bonito, sigue el otro nivel de gloria. Dejen la ira. ¿Cómo vamos, hermanas, con este mensaje? Porque esto incluye la cantaleta también en casa, ¿no? Parece que hay una conexión entre el palo de la escoba y la boca de la mujer, porque tan pronto lo agarra, vean, dejaron las cosas, vean lo que yo dije, y se sueltan a pecar. Hermanita, cuando vaya a hacer oficio, haga por lo menos unos 3 ayunos, unos 3 días de ayuno. Ay, hermano, para que Dios la controle. Que esos calzoncillos del marido en la mitad de la sala, ¿sí o no? Es que, hermano, ya nosotros no pecamos por fuera, ya no andamos en ese desorden, pero sí que tenemos que tener cuidado de nuestro carácter. ¿Están conmigo, verdad? Sí que tenemos que tener cuidado de nuestra vida interna. Y entonces dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no son vulgaridades esas palabras deshonestas. Es cuando yo hablo con rencor, con resentimiento, cuando yo quiero menospreciar por debajear, cuando quiero destruir con mis palabras, cuando doy esas opiniones que parecen esos cuchillos que se meten y rajan. Ay, con todo respeto, cuando a mí me dicen, hermano, con todo respeto, por lo regular lo que viene después es un irrespeto. Pero lo queremos legalizar con la frasecita con todo respeto. De verdad que sea con todo respeto. Si no, aunque lo digas, no es respetuoso. ¿Me están entendiendo? Esas palabras envidiosas, esos dardos que lanzamos, esa oportunidad para dale duro al otro. No, quítese toda palabra deshonesta. No mientan los unos a los otros, porque se supone que ya nos despojamos del viejo hombre con sus hechos. ¿Y por qué tenemos que vivir así? Y luego dice diciendo, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mire cómo conecta esto con ser uno en Cristo. Porque aquí en Aruba, en esta iglesia, ya no hay judío ni griego. Aquí no hay arubiano, ni holandés, ni colombiano. Aquí no hay venezolano, ni haitiano, ni americano. Aquí todos somos uno y Cristo es todo en todos. Wow, un aplauso fuerte. ¡Hey, alábalo! Somos uno aquí hoy en Cristo. Aleluya. Aleluya. Oiga, hermano, yo le pido al Espíritu Santo que cuando ustedes entren por esa puerta se olviden de su nacionalidad, se olviden de su cultura, se olviden de su manera de ver la vida, se olviden de ustedes mismos y entiendan que aquí está el cuerpo de Cristo con su cabeza. Aquí está Él, aquí está Él, aquí está Él, su gloria, su poder, su espíritu. Wow. Aquí se mueve Él. Somos uno. Y entonces sigue diciendo el texto, vístanse pues como escogidos de Dios. Y no habla de la ropa. Y vista bien, pudor, modestia y decoro. Vista bien. Pero qué raro que aquí se centra en otras cosas. Como escogidos de Dios. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? Santos. Lo cual habla de separación del mundo. No se parecen al mundo, no viven como el mundo, no actúan como el mundo, no razonan como el mundo, no responden como el mundo, no tienen reacciones como el mundo. Pero también amados. Y amado es alguien que se hace amar, que se hace querer. Hermano, hágase amar de la iglesia. Gánese el cariño de la gente. Amados, ¿cómo somos más? De entrañable misericordia. Misericordia, alguien dijo que esta palabra venía de 2 palabras, miseria y cardio. Ponerle el corazón al que está en la miseria, sentir el dolor por el que está caído, levantar, no caerle encima, no ponerle el pie para acabarlo de aplastar, no quererlo ver más destruido, no, andar con un espíritu rescatista, levantando, ayudando, sanando, libertando. Eso es lo que Dios nos mandó.
Hay una anécdota de un niño que iba caminando por la ribera del mar, pero de pronto la noche anterior una oleada había tirado una cantidad de estrellas de mar a la tierra y se estaban muriendo porque no estaban en el agua. Pero de pronto el niño, viendo miles y millones de estrellas de mar tiradas, tomaba una y la tiraba al mar, y tomaba la otra y la tiraba al mar, y tomaba la otra y la tiraba al mar. Y se le acercó entonces por allí un adulto de esos que son tan lógicos. Hey niño, estás perdiendo tu tiempo. Mira la cantidad de estrellas que hay en la playa, todas se van a morir. Y el niño le contesta: sí, tú tienes razón, la mayoría se va a morir, pero esta se va a salvar, y esta se va a salvar, y esta se va a salvar. Hermano, la mayoría del mundo tal vez se vaya al infierno, pero el que tú te ganes se va a salvar, y al que le prediques se va a salvar, y al que tú ames se va a salvar. Manifiesta tu misericordia. Uno que me está entendiendo esta mañana aquí. Díganme si todavía el Espíritu Santo está con nosotros. Uno se va a salvar, uno. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Wow, sí que necesitamos esto para considerar a los demás como superiores a mí mismo. De mansedumbre. Aprenda a bajar la cabeza. Soporte con paciencia. Si le hablan mal, aguante, se baje la... Hermano, ¿cuál es la honra del hombre? Pasar por alto la ofensa, dice Proverbios. Relájese y disfrute de paciencia, y esa paciencia le agrega permanencia a todas esas virtudes. O sea, no es por un día, ni dos, ni cuando usted esté contento. Hágalo siempre. Esa paciencia agrega esa longanimidad, esa permanencia. Sopórtense unos a otros. ¿Por qué cree que la Biblia dice sopórtense? Porque aquí lo más normal es que nos fallemos. Hermano, si usted busca una iglesia perfecta, váyase de aquí, porque estoy seguro que aquí no es. Pero le doy un consejo: cuando la encuentre, tampoco se meta para que no la dañe. ¿A qué creyó? Que usted se va aquí porque es perfecto. Hermano, la perfección es sinónimo de cielo. Así que si ustedes están en la tierra todavía con este predicador, es porque somos imperfectos. Y bien imperfectos. Aquí estamos es más desbaratados. Dios nos está armando en cada culto, ¿no ve? Nos pone un tornillo, nos acomoda una tuerca, nos organiza. Hermano, de cada culto salimos andando mejorcito. Por eso no falte a los cultos. Porque Dios le habla en ellos. Porque Dios lo forma, porque Dios le enseña, porque Dios lo capacita, porque Dios lo hace caer en razón. Hey, ¿están conmigo todavía? De eso se trata la vida aquí. De que entre todos nos vamos cuadrando. Cierto que las piedras del río son lisas, pero ¿por qué? Porque el agua las mueve y entre ellas se golpean y se van limando y se van organizando. Así que tenemos que estar juntos. Ahora, por favor, entienda: ¿quién le ha tocado vivir al lado de una construcción? A ver qué bueno es. El polvo y el ruido y los materiales, y hasta le tiran tierra al lado suyo, y tiene que aguantarse todo eso, y tiene que soportar todo eso, porque están haciendo una construcción al lado mientras la terminan. Pues es normal que aquí hayan molestias, desavenencias, momentos de dificultad, porque todos somos obras en proyección, en crecimiento, en construcción. Así que a veces te va a caer parte del cemento que me están repellando a mí, pero a veces me van a caer partes de tu ladrillo, a veces me van a caer pedazos de teja. Pero de eso se trata, hermano, que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra alguno, que lo más normal, vengamos a Cristo, tomemos su ejemplo, aprendamos de Él, vivamos como Él y perdonémonos como Él. Aleluya, 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 aleluya. Y tres cosas para lograrlo. ¿Cómo lo logramos? Versículo 14. Para poder lograr esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto no es la cultura, no es la nacionalidad, no es los gustos que tengamos en común. El vínculo perfecto no es que nos sepamos los mismos coros, que cantemos en los mismos idiomas. El vínculo perfecto de esta iglesia es el amor que nos podamos tener. En segundo lugar, la paz de Dios. No dice que es un sentimiento, que es una emoción pasajera, que es una alegría es un gobierno, señores. La paz de Dios gobierne. Hermano, vea, los más peleones en la iglesia son los más amargados, porque hay gente que no tiene dominio propio, sino un demonio propio. Ellos creen que porque andan bravos, ellos hay. ¿Usted no ve que hay hermanos que uno los ve a todos bravos?
Hermano, ¿cómo está? Pues ¿cómo va a estar uno con Cristo? Bien. ¿Sí o no? Andan peleando a toda hora. Buenos días, parecían a doña Florinda. ¿Qué tienen de bueno? Hermano, eso no es dominio propio. Usted mantiene bravo, que es otra cosa, amargado. El dominio propio no es mantener las cejas así, no es querer hablar duro, no es gritar, no ser el capitán de la casa que llegó y todos se paran firme. No, el dominio propio es al contrario. Hay gente que dice, ay, tiene un carácter muy fuerte porque le grita a todos, porque al contrario es muy débil. Si lo tuviera fuerte se controlaba. Se mantenía callado, cerraba la boca cuando tuviera que cerrarla, guardaba su peleo. Hay un versículo que nos gusta, pero no debería gustarnos. Airaos, pero no pequéis. Ay, o sea que no me puedo airar sin pecar. Ese es el problema. Porque para uno airarse sin pecar tiene que no pensar nada, no decir nada, no hacer nada. Porque todo lo que tú hagas, pienses o digas en medio de una ira es pecaminoso. Es producto de tu egoísmo, de tu deseo de dañar, de tu deseo de afectar la vida del otro. Así que para uno airarse y no pecar tendría que airarse y morirse ahí mismo. ¿Están conmigo? Eso es lo complicado, ¿no? Por eso, para evitar más pecado en medio de la ira, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdone a tiempo, rápido pase la ira, relájese, disfrute, perdone, pase por alto la ofensa, valore la persona antes de su acción. Mira, hermano, cuando a Jesús le preguntaron sobre el divorcio, ¿se acuerdan? Ay, ¿se pueden divorciar, sí o no? Él no dijo, vamos a poner un tribunal eclesiástico para que estudie cada caso. Bueno, ahorita ya nos toca a nosotros ponerlo. Vamos a mirar a ver cuál es la parte culpable, la parte inocente. No, hermano, Jesucristo fue categórico. El divorcio existe por una razón, la dureza de corazón. Y la dureza de corazón trabaja en ambos sentidos. En el que no cumplió respetando los principios matrimoniales, los votos matrimoniales y los violó. Y la que no acepta eso y no perdona. Así que las dos partes son iguales. ¿Qué culpa? Tienen dureza de corazón. ¿Y la dureza de corazón a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Antes de ir con Gálatas, miremos aquí la dureza con Colosenses, perdón. Miremos aquí lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles, porque andan en la vanidad de su mente. O sea, ellos no tienen razonamiento lógico, ellos no tienen un propósito definido, ellos no saben hacia dónde van, ellos viven la vida, por eso el mundo de hoy tiene que disfrutar de los placeres de la vida, porque ellos no tienen un cielo, pero no nosotros. Nosotros nos negamos a los placeres de esta vida terrenal, porque sí tenemos un cielo para toda la eternidad que nos espera. Oh, ¿alguien me está entendiendo? Tenemos cielo. Y dice que ellos en la vanidad de su mente tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. O sea que la dureza de corazón te nubla el sentido para no ver la realidad espiritual en la que vives, para no disfrutar de las riquezas de su gracia y de su gloria, para no entender todo lo que Dios te ha dado a ti como su hijo. ¿Y cuál es el resultado de la dureza de corazón? Perder toda sensibilidad y entregarse a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Es grave o no es grave la dureza de corazón? Peligrosa. Por eso, hermanos, la paz de Dios gobierne, porque a esa misma fuimos llamados en un solo cuerpo. Y seamos agradecidos. Y la palabra de Dios, es que este libro tiene que estar alimentándonos. Si usted se alimenta de novelas, allá sí que le enseñan cómo engañar y cómo vengarse. Si usted se alimenta de Netflix, qué silencio, ¿no? ¿Estará hablando Dios por aquí? Okay. Eso no es que sea pecado, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea pecado, pero lo que estoy diciendo es en la medida en que tomamos de allá y no tomamos de aquí. ¿Están conmigo, hermanos? Aliméntate de la palabra. Aliméntate de la palabra. Hermano, vea, aprovechen a este hombre que tienen aquí antes de que lo lleven. Ay, hermano, ahorita ya me van a dar piedra ustedes. ¿Sí o no? Ay, no, es que lo estoy poniendo a prueba a ver si perdonan a ti. No, pero tienen un buen maestro de la palabra. Venga el martes a la clase. Venga el martes, reciba la palabra. Aliméntese, crezca por la palabra. La palabra. Y quiero terminar, hermanos, con algo aquí.
Porque si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mire lo que dice Primera de Juan en este sentido. Gloria al Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y la verdad no está en nosotros, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hermano, yo quisiera que me proyecten 1 Juan capítulo 1, versículo 7, porque yo soy pentecostal hasta la médula, créame. Y yo mismo hubiera querido que este versículo dijera, si andamos en luz, como Él está en luz, hablamos en lenguas todo el tiempo. O hacemos milagros. El versículo 7, por favor. O hacemos maravillas. Pero no dice así. Dice, si tenemos comunión con Él, la sangre de Jesucristo, porque tenemos comunión unos con otros. O sea, usted quiere demostrar que tiene comunión con Dios, viva bien con la iglesia, ame la iglesia, y la sangre nos limpia. ¿Cómo conecta esto con lo de Mateo? La sangre es como la escoba del cuerpo. Por eso cuando quieren saber qué enfermedad tiene usted, le toman un examen de sangre. Porque la sangre va barriendo todos los virus que hay en el cuerpo, todas las enfermedades. Y cuando usted le sacan sangre, se dan cuenta ahí que lleva. Para llevarlo ¿a dónde es que lleva la sangre toda? A limpiarlo. A los riñones, ¿verdad? Que son el filtro del cuerpo. Lleva todo allá para que lo limpie. Hermano, tú puedes tener todos los dones. Yo quiero que tú entiendas esto esta mañana. Te lo voy a decir en el nombre de Jesús. Mira, tú puedes tener todos los dones, ser el mejor predicador de la iglesia en Aruba, el mejor líder, el más arrollador. Pero si tú no estás en comunión con la iglesia, todos tus dones nos tienen sin cuidado. No nos interesan tus capacidades, no nos interesan tus habilidades. Te lo digo de corazón. Porque estás lejos del cuerpo. La comunión hace que te desprendas del cuerpo. Y una mano puede ser la más hábil. Si se aleja del cuerpo, se muere. Porque ella tiene vida mientras esté pegada al cuerpo, para que la sangre corra hasta allá y le limpie todo virus y le limpie todo lo malo y la mantenga vitalizada y la mantenga viva. Hermano, no importa tú quién seas, te alejas de aquí y pierdes. Esto no es de los grandes, ni de los poderosos, ni de los sabios. Esto es de Dios que tiene misericordia. Así que mantente adherido al cuerpo, mantén la comunión, permanece en la comunión, lucha por la... ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Amén. Y en esto de la comunión, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí no se suprime la realidad de una diversidad al interior del cuerpo de Cristo. Como decía mi pastor ahora, tenemos diferentes gustos, pensamos diferente, hablamos diferente, tenemos diferentes inclinaciones. Cada quien Dios se ha puesto con sus deseos y con sus dones, capacidades distintos. Somos diferentes en la ubicación en el cuerpo, somos diferentes en la actividad de los dones, claro que sí. Pero hay algo en lo que todos somos iguales. Comunión es participar de, asociarse con, tener lo mismo con alguien. ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros partícipes de lo mismo? Dos cosas aquí: la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Ahora, para entender esto, vayámonos a un suceso del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando David estaba huyendo de Saúl? Y dice la Biblia que en uno de esos momentos David se escondió en una cueva y Saúl entró a esa cueva a cubrir los pies. ¿Qué significa cubrir los pies? ¿Cómo dicen hoy en día? A hacer del dos. Entró a eso, a poposear. No estoy tirando el sermón, hermano. Sí, eso es lo que estaba haciendo, hermano. Y estaba ocupado, ¿cierto? Uno está ocupado, no hay. Y David detrás de él, y le dicen los amigos: ve, ahí lo tienes, tan, ¿cierto? Aproveche, Dios lo puso en tus manos. Pero ¿qué dijo David? Guárdeme Dios de ¿qué? De tocar al ungido. Noten ustedes qué fue lo que respetó David. No respetó la corona,
no respetó el reino, no respetó ni siquiera la vida de Saúl, respetó lo que los dos ya tenían en común. Porque la unción que había sido derramada sobre Saúl era la misma que días antes habían derramado sobre él. Yo no puedo respetarlo a él por lo que él me haya hecho, sino que hay algo que él tiene que yo también tengo. Hermano, no te levantes contra tu hermano, porque la sangre que te lavó a ti lo lavó a él, y el cuerpo en el que estás tú es el mismo. No puedes atacar a tu hermano sin pisotear a Cristo, sin pararte sobre Cristo. ¿Alguien me está entendiendo la importancia de la comunión? Adoren el nombre de Cristo. Respeta lo que tienes en común con tu hermano. Respétalo. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos quisieran venir a este altar y decirle: Señor, enséñame a vivir como uno en Cristo en esta iglesia? De corazón, uno que quiera venir a este altar y que quiera decirle: vamos a hablar con él, venga acá y dígale de corazón: yo quiero estar más unido a mi iglesia, yo quiero respetar más a mis hermanos, yo quiero aprender a cuidar más del cuerpo, yo quiero valorar más a mi pastor, a mi misionero, a mi iglesia, a los hombres y mujeres que tú pones aquí para ayudar a liderar este cuerpo. Yo quiero hablar menos de los demás y contribuir más al crecimiento. Yo quiero servirte, Señor. Enséñame, ayúdame a perdonar a tiempo. Tal vez tu problema no sea con uno de aquí, pero sí con uno de afuera. Ven y dile: Señor, yo necesito aprender a perdonar. Yo necesito sanar mi corazón, porque cuántos pecados estoy acumulando por falta de perdón continuo y permanente. Trata conmigo, trata con mi vida, moldea mi carácter, capacítame para servirte mejor, para vivir para tu gloria. Enséñame a andar en tu voluntad, guía mis pasos. Recuérdelo muy bien, padre, esposo. La Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas y cuidar de ellas con ternura, caballerosidad y empatía, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hay oraciones que no se hacen, o que aunque se hacen no llegan a Dios, porque hay peleas, hay discusiones, hay problemas, hay discordia en los hogares. Pero aquí está el que nos sana, aquí está el que nos renueva, aquí está el que nos limpia, aquí está el que nos ayuda, aquí está el que derrama su amor en nuestros corazones esta mañana. Aleluya. ¿Hay alguien más que crea que necesitamos venir aquí? Yo creo que todos. Creo que todos necesitamos decirle a Dios que nos ayude a amar más su iglesia, más su proyecto. Lo que Dios más ama es su iglesia. No sé si usted tenga algo. A veces le pedimos perdón a Dios por muchas cosas, pero no le pedimos perdón a Dios por mi actitud frente a la iglesia, mi actitud frente a mi hermano, mi forma de hablar, de expresarme, de mirar, de actuar, de comportarme. Pero hermano querido, sí que necesitamos trabajar en otras áreas de nuestra vida. Amigo que está aquí en esta mañana, bienvenido a la iglesia. Si usted ha escuchado el mensaje, se dará cuenta que aún los que llevamos tiempo en el evangelio nos hace falta todavía para agradar a Dios. ¿Qué será el que todavía no ha empezado? Por eso queremos invitarte a que empieces también a caminar con Dios, porque todo mundo quiere ir al cielo, pero no iremos al cielo a nuestra manera, ni como creemos, ni como pensamos, ni como nosotros queremos que Dios nos acepte. Es como Dios dice. Qué bueno hablar con Dios esta mañana. ¿Por qué no me acompaña a hablar con Dios esta mañana? Amigos que están aquí, qué bueno que usted le diga al Señor: Señor, ayúdame. Porque si los que están contigo todavía les falta, cuánto más a mí que no había escuchado lo importante del amor, que no había escuchado lo que es vivir en unidad, que no había ni había escuchado lo que es vivir en comunión, que no había escuchado lo que es revestirse de lo que tú dices que debemos revestirnos. Pero quiero invitar también a los hermanos. Hermano,
Qué bueno que miremos la iglesia como la mira el Señor. Mira la iglesia como la mira el Señor. Mira al hermano como lo mira el Señor. Míralo. No lo mires de otra manera. Somos uno en Cristo. Ama a tu hermano, ama a la iglesia. Ten cuidado cómo le hablas a tu hermano. Hermano, ten cuidado cómo le hablamos a nuestro hermano, a nuestra hermana. Tenga cuidado. Vamos a orar a Dios. ¿Por qué no están de pie? Tengan la bondad. Los que están allá en las sillas. Y vamos a orar a Dios. Hermano, es que estamos caminando para el cielo. Por eso estamos, cada día nuestra vida se está perfeccionando. Estamos caminando para el reino de los cielos. Por eso nuestra vida se está perfeccionando. Por eso Dios nos habla día tras día, porque Dios quiere prepararnos para el encuentro con Él. Prepárate, nos vamos a encontrar con Dios. Prepárate, prepárate, hermano, preparémonos para el encuentro con Dios. Vamos a orar y yo quiero invitarle. ¿Por qué no reconocer esta mañana? ¿Por qué no reconocer esta mañana que necesitamos de Dios? ¿Por qué no reconocer esta mañana que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar? ¿Por qué no reconocer en esta mañana que aunque llevamos años en el Evangelio, todavía hay áreas en nuestra vida que tienen que cambiar? ¿Por qué no venir y ponernos ante Él y doblarnos ante Él y postrarnos y reconocer y decirle: Señor, ayúdame a llevar a la práctica el Evangelio? Evangelio no solo es venir aquí a cantar y a orar. Evangelio es vivirlo, hermanos. Es practicarlo. No es lo que hacemos, es lo que somos. Hermano y amigo, no es lo que hacemos. Hacemos cosas buenas, pero a veces no somos buenos. Dios quiere que seamos buenos más que hacer cosas buenas. Dios quiere que seamos, hermano. A veces aprendemos comportamientos, pero no somos. Qué bueno ser lo que Dios quiere. ¿Por qué no orar a Dios esta hora? ¿Por qué no orar a Dios en esta hora? Hable con Dios, hable con Dios. Hermano, hable con Dios esta mañana. Aquí está el Señor esta mañana, aquí está su Espíritu Santo. Está moldeando, está perfeccionando. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios, hermano. A eso vinimos esta mañana. A eso vinimos, a eso vinimos, a eso vinimos esta mañana. A que Dios nos dé otra pincelada. A eso venimos cada vez que venimos al culto. A que Dios nos dé otra pincelada para que podamos ser mejores, para que Dios pueda mostrar su obra en nosotros. Cada culto es la oportunidad que Dios nos regala de perfeccionarnos, de hacernos mejores, de prepararnos, de cambiar nuestra estructura. Habla con Dios esta mañana y dile: yo te necesito. Habla con Dios y dile: Señor, yo soy ese que necesita de ti. Yo soy ese. Yo me reconozco esta mañana imperfecto. Dile a Dios: Señor, me reconozco que todavía estoy en proceso, Dios. Que todavía, aunque llevo años, todavía estoy en proceso. Pero aquí estoy, Dios, para que tú sigas como el alfarero, obrando. Para que tú sigas trabajando en esta vasija de barro, Dios. Para que tú, si tienes que deshacerla y volverla a hacer, la hagas, Dios mío, conforme a tu voluntad. Hable con Dios esta mañana, hable con Dios. Oh Dios, aquí estamos ante ti esta mañana, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Dios, ante tu presencia, Señor. Oh
Dios mío, ayúdanos esta mañana. Ayúdanos esta mañana, Dios, mi vida, mi corazón, mi mente, Dios, mis actitudes, Dios, mis formas, Dios mío. Oh Padre bendito, te ruego, Señor, seas tú trabajando en mi vida esta mañana, Señor. Aquí pongo ante ti, Dios, mi vida, lo que soy, Dios mío. Estoy aquí, quiero agradarte, Dios eterno. Yo quiero agradarte, hermano. Creo que todos aquí, esa es nuestra oración. Queremos agradar a Dios. Dígale al Señor: Señor, yo quiero agradarte. Hermano, queremos agradar a Dios. Esa debe ser nuestra oración. Señor, yo voy a cambiar, Dios, porque quiero agradarte. Quiero, Señor, obedecer tu palabra, porque quiero agradarte, Dios. Porque quiero, Dios, que tú cumplas tu propósito en mi vida, Dios eterno. Oh, hermano, Dios quiere un propósito, tiene un propósito contigo, pero quiere hacerlo en la medida que se lo permitamos a Él. Consagrada a ti, Señor. Dígaselo, dígaselo a Dios. En mis labios al hablar. Qué lindo que Dios nos ayude esta mañana. Amen, solo de tu amor. Que al hablar, hermano, nuestros labios, Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. lávame, dígale a Dios: lávame, Señor, lávanos esta mañana. Traigo a ti mi vida. Lávanos, Dios. Para ser Señor. Lávanos esta mañana, Dios, lávanos. Por la eternidad. Lávame, Dios, esta mañana, lávame. Que mis pies tan solo en vos. De los santos puedan ir. Que lo santo pueda ir. Dígaselo a Dios, Señor. Y que a ti, Señor, mi voz. Oh, aleluya, aleluya. Oh, hermano, hable con Dios. Oh, diga Dios: Señor, aquí estoy, Dios mío. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Cura por la eternidad. Díselo, díselo a Dios. Díselo en una oración. Tu sangre, Salvador. Este cántico es una oración a Dios. Límpiame de toda mi maldad. Oh, coloca tu vida esta mañana. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya, Dios. Tuya por la eternidad. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. De mi tiempo todo es de Ayúdanos, Dios, a vivir para ti. consagrado a tu luz. De mis labios al hablar. Aleluya. Hable solo de tu amor. Dios, danos unidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Ayúdanos a vivir unidos, Dios. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Oh, aleluya. Por la eternidad. Perfecciona nuestra vida, Dios. Perfeccionala, Dios. Dios, mi voluntad. Perfecciona nuestra vida, Dios. Haz la tuya nada más. Sigue
trabajando, Dios. Sigue. mi corazón. Sigue moldeándonos, Dios. Sigue haciéndolo. Tu trono lo tendrás. Lávame, lávame, díselo a Dios. Lávame tu sangre, Salvador. Oh, Jesús. Límpiame de toda mi maldad. Aleluya. Traigo a ti mi vida. Y está el Espíritu Santo, hermanos, Señor, trabajando, regenerando vidas. lávame tu sangre, Salvador. Dígaselo con el alma, aleluya. Límpiame de toda mi maldad. Todo lo que necesitemos de Él. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que voy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame, Dios. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame, Dios. Límpiame de toda mi maldad. Oh, hermano. Traigo a ti mi vida para ser Señor, Tuya. tuya por la eternidad. Aleluya. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Gracias, gracias, Dios. Traigo a ti mi vida para ser Señor, Gracias, Dios. tuya por la eternidad. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Gracias. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serme fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quisiera, hermanos, creo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Pero yo quisiera invitar a los amigos que están aquí. Amigos que están aquí. Quisiera que me regalara un minutico más, los amigos. Amigo que está aquí, no basta con creer en Dios. Amigo que está aquí, que ha venido esta mañana, que usted nos dice: yo también creo en Dios. Y yo sé que tú crees en Dios. Pero yo quiero decirle a los amigos: no basta con creer. Necesitas creerle a Dios. Y creerle a Dios implica obedecerle, comprometerse con Él, no ser un visitante, tener una relación estrecha con Él, no hacer cosas buenas, ser bueno. Y yo quisiera invitar esta mañana a un amigo
que quiera decirle a Dios: Señor, mi vida quiero ponerla en tus manos. Hermano y amigo, hay un día que estaremos delante de Dios. El problema no es hoy, el problema es el día que estemos ante Dios. Cuando Dios abra los libros y revise acerca de nuestra vida, ¿qué le vamos a decir? Yo quiero orar por un amigo esta mañana, una persona al menos, que hoy quiera decirle: yo tengo que estrechar mi relación con Dios. Yo tengo que comenzar definitivamente a caminar con Dios. Aquí hay unas personas, no sé si hay alguien más allá que quiera que ore por usted. Yo quiero orar por alguien más que hoy quiera decirle a Dios: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Dios. Vamos a orar. Con Dios hay que tomar decisiones, hermano y amigo. Amigo que estás aquí, con Dios hay que tomar decisiones. Yo te invito a que esta mañana entiendas: con Dios hay que tomar decisiones de amarle y de seguirle. No te quedes solo mirando el evangelio desde lejos. No te quedes solo siendo una persona el domingo a la iglesia. Toma una decisión con Cristo. Vamos a orar por las personas que están aquí. Vamos a pedir a Dios que Dios los ayude. Ustedes también han de entrar con nosotros al reino de los cielos. Para ustedes también Dios tiene un plan y una salvación muy grande. Dios quiere hacer de tu vida un instrumento en sus manos. Vamos a orar por ellos esta mañana. Vamos a orar, Bombini, amigo Nankutaki Nankunos. Dios tiene un plan, un propósito cubo vida. Laga Dios drenta dembo vida, dembo corazón, jabribo corazón pe. Amigo, Dios tiene un plan y un propósito cubo vida. Vishita kutaki nankunos awemainta. No lo olvides, Dios tiene un plan cubo vida. El plan de Dios cubo vida, el plan de Ye cubo vida ta. El kierjibabo tena reino de cielo. Pero vos ester cabribo corazón pe. Vos ester laga Dios drenta dembo vida. Para Dios está importante. Ahora no está quereden ye, pero tendemos. Dios está guarda divo para que obedece. Ture palabra nandi ye. Amigo, abrivo corazón. Opi viajanos corazón ta. Mané un roca, mané un piedra. Así na duro está. Pero Dios quiere papi ahuema inta cubo vida y bisabo. Bomester sigimi, bomester obedecemi, bomester cana. Mané mi palabra taciña. Mané mi taciña, Dios quiere. Pa abo ya mi cana de necaminda aquí. No mané nos ta pensa, no mané nos ta quere. No mané ta pensa, no mi amigo. Mané Dios quiere. Van casi una oración a Wemainta, rumana ni amigo kutakinan. Ponibo vida den emandi Dios. Señor Jesús, aquí estamos. Señor Jesús, aquí estamos. Señor Jesús, aquí estamos. Aquí están estas personas esta mañana. Yo quiero pedirte, Dios mío, por ellos. Ayúdalos. Trata con ellos, Dios. Que hoy puedan tomar decisiones de seguirte y amarte, Dios. Oh Dios, hay cielo, pero también hay infierno, Dios. Hay salvación, pero también hay condenación, Dios. Que ellos puedan ser conscientes de ello, Dios eterno.
no a nuestra manera, Señor, no como que querramos nosotros. Oh Tata Santo, mi te pedimos, Señor, ayuda a cada persona para comprender. Así na mané nos tin cielo, también nos tin infierno, Señor. Así na nos tin salvación, también nos tin condenación, Señor. Mi te pedimos, Señor, ayuda a cada persona que está aquí, Señor, ahuemainta, ayuda, Señor. Panam por comprender bocaminda, Dios. Panam por comprender que vos tiene un plan, un propósito, vos tiene salvación para cada un dinan, Señor. Oh, mi te pedimos, Dios eterno. Mi te pedimos, Señor, ese. Ayuda para cada un dinan comprender, Señor. Si vos te volve, Señor. Si nanta muri y nan no está canando maneboquier, Señor. Nan no tiene salvación. Pero ahuemainta, Dios, nantin una oportunidad. Ayuda panam por comenzar. Caminda aquí panam por sigue evangelio. Panam por cana, Señor. Manevo quier, Dios eterno. Mi te pedimos, Dios maravilloso. De buen nombre santo Jesús. Amén y amén. Amigos, que Dios los ayude. La vida cristiana es para caminarla y vivirla. No te quedes solo siendo un asistente a la iglesia. Necesitas tomar una decisión con Cristo. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, por este culto de escuela dominical esta mañana. Amén. Nos vemos esta tarde a las 6:30. Para que Dios nos dé otra pinceladita. Amén. A eso venimos. Cada vez que venimos, Dios nos da otra pinceladita y nos parecemos más a Él. Amén. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Levante sus manos. Señor Jesús, gracias. Infinitas gracias. Gracias por tu bondad, Dios. Gracias. Gracias por tu amor y misericordia, Dios mío. Gracias. Danki Dios, danki Señor, danki Tata Santo. Danki Señor. Dígale a Dios gracias. Gracias por este culto, por tu palabra, por la predicación, Señor. Gracias, gracias Dios, gracias. Gloria al Señor. Hermanos, digamos gloria a Dios. Una última invitación. Nos esperan en cafetería. Amén. Gloria a Dios. Vaya por allá.